Buenos días, bienvenidas a su programa favorito, Un Café para el Alma, donde levantamos los brazos las unas a las otras y recibimos una palabra de positivismo de parte del cielo. Hoy vamos a hablar acerca de una emoción que nos acompaña, sobre todo en épocas de convivencia, en épocas navideñas, en épocas donde hay mucha presión, donde hay diferentes fiestas y donde hay diferentes responsabilidades en nuestros trabajos, pero que pocas veces entendemos bien, y es la culpa. Y no solo hablamos de culpa en general, sino de dos tipos que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Es la culpa verdadera o la culpa real y la culpa falsa. Especialmente cuando estamos siendo transformadas, renovando nuestra mente, cambiando patrones, estableciendo límites y de pronto la culpa aparece. Hoy te daré herramientas para identificarla y para sanar desde la verdad de Dios. Entonces, lo primero que quiero saber es si tienes tu cafecito en mano o quizás una tacita de té. Déjame por favor en los comentarios un thumbs up, un corazoncito. Y si no te has registrado todavía, no te has suscrito a nuestro canal de YouTube o aquí en Spotify, te voy a invitar a que lo hagas para que cada que salga un episodio nuevo, pues no te lo pierdas. Entonces, en ese orden, vamos a ver qué son los límites y por qué aparece la culpa cuando tenemos ese establecimiento de límites. ¿Listo? Mira, los límites básicamente es saber hasta dónde comienza mi propiedad y hasta dónde comienza la del otro. ¿Sí? En el mundo espiritual también los límites son así de reales, aunque menos invisibles. Y en realidad los límites son lo que define nuestra alma. Recuerda que nuestra alma, que siempre se los digo en todos los podcasts, está nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, nuestra conciencia. Y estos límites que definen esta alma, estos pensamientos, estas emociones, esta voluntad, contribuye a cuidarla y a preservar esa alma. ¿Recuerdas que dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando yo no logro gestionar adecuadamente y colocar límites sanos para saber hasta dónde va mi propiedad y hasta dónde va la propiedad del otro, entonces nuestro corazón no está siendo guardado y lo que hay en nuestro espíritu, que son esos ríos de agua viva, pues no van a poder fluir para generar unas relaciones fructíferas. Y entonces empezamos a sentir culpas. Mira, un límite, además de mostrarnos nuestras responsabilidades, nos ayudan a definir con claridad lo que no corresponde no solamente a nuestra propiedad, sino de lo que no somos responsables. No somos responsables de todo lo que los demás sienten o pretenden, ni tampoco de las expectativas tan grandes que tienen los demás para con nosotros y nosotros con los demás. Un límite es un acto de sabiduría, mujer. Esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que yo no voy a permitir más. Mas, sin embargo, muchísimas veces somos expertas en colocar límites externos, pero cuando se trata de colocar límites internos, ahí es cuando la culpa aparece de un momento a otro, ¿sí? Y empezamos a preguntarnos, ¿y si hice algo malo? ¿Y qué pasa si he lastimado a alguna persona? ¿Y qué pasa si cometo un error? ¿Y qué pasa si Dios me condena? Y es que el sentimiento de culpa me lleva no solo a la condenación, donde me alejo de Dios o donde caigo inclusive en religiosidad porque empiezo a colocar cargas a otros que ni siquiera nosotros podemos llevar. O nos permitimos colocar cargas que ni siquiera esas otras personas en su legalismo pueden llevar. Entonces, la culpa es básicamente una emoción y no necesariamente un mensaje directo de Dios. Mira, te quiero leer en este podcast, que usualmente no lo hago, pero quiero leértelo para que no sea solamente un traer de conciencia, sino que sea un permitir derrumbar toda fortaleza que se ha formado en nuestra mente y que va en contra de lo que papá Dios quiere para nuestras vidas. Y en primera de Juan
3:20 nos habla justamente acerca de esa culpa falsa y esa culpa verdadera. Y mira lo que nos dice esto tan interesante. En Primera de Juan 3, dice 3:20, nos dice, pues si nuestro corazón, acuérdate que en este caso corazón nos habla acerca de nuestra mente, nos habla acerca de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad. Pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, nuestro diálogo interno, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Recuerda que en muchas ocasiones el corazón es engañoso. O sea, no todo lo que nuestro diálogo interno nos está diciendo es verdadero. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y mira lo que dice el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea que ni siquiera nos trae a una culpa verdadera, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, podemos establecer aquí realmente lo que nos va a traer a una culpa verdadera o a una culpa falsa. Mira, la culpa real o la culpa real o verdadera, ¿sí? Hay mensajes muy diferenciadores entre la culpa real y la culpa falsa. Los mensajes de la culpa real aparecen después de hacer algo mal, algo que no agrada a Dios. Y le podemos dar un nombre, es algo muy específico. Como por ejemplo, fui muy dura con mis hijos, le mentí a mi mamá, traicioné la confianza de mi esposo. O sea, podemos colocarle un nombre a esa culpa, ¿sí? También en muchas ocasiones podemos establecer esa culpa falsa porque sabemos, ¿sí? Perdón, la culpa verdadera. Estamos hablando de la culpa verdadera porque sabemos que viene del Espíritu Santo, porque hay un hecho concreto, porque produce claridad, arrepentimiento y reparación. Mire, esto es supremamente importante que lo tengamos en claridad. La culpa real implica casi que un pinchazo claro a la conciencia, ¿sí? Porque seguido de que viene ese diálogo interno de culpa real, seguido viene la claridad, lo que te permite cambiar tu comportamiento para disculparte o para reparar la situación. Ahora, eso me va a traer un arrepentimiento y cuando hay arrepentimiento es porque hay un cambio en mi comportamiento. Me permito ser formada y la formación es un proceso por el cual se requiere una transformación y la transformación requiere una renovación de mi mente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a poder reparar ese daño. Ahora, vamos a ver un poco acerca de los mensajes diferenciadores de la culpa falsa. En la culpa falsa aparece cuando no hemos hecho nada malo, cuando no hemos hecho nada que desagrade a Dios, sino que cuando no podemos nombrar lo que hemos hecho mal, aparece esa culpa falsa. O sea, aparece como ese sentimiento de que te preguntan, pero ¿qué fue lo que hiciste malo? Y ni siquiera tienes una sensación precisa de qué fue lo que hiciste. Ni siquiera tienes una sensación precisa de qué es lo que no está a la altura o al estándar de lo de Dios. Y empezamos a colocarnos estándares imposibles que ni siquiera nosotros podemos lograr o que Dios ha establecido para nosotros. Como por ejemplo, me siento culpable de que se sientan decepcionados de mí. Me siento culpable por no estar disponible para mis hijos 24 horas, 7 días a la semana, siendo que ya son hijos adultos. Me siento culpable de que otras personas estén sufriendo. O sea, viene una cantidad de cuestionamientos impresionantes. Te voy a colocar el ejemplo de una persona llamada Ana. Y no tiene nada que ver con tu Ana, sino que es un nombre ficticio. Ana había aprendido a descansar. Es para que te sientas un poco identificada quizás. Ana había aprendido a descansar durante todo el año, había aprendido a establecer límites porque había llegado a un estado de cansancio crónico que la había llevado a una desconexión
espiritual con su Padre Celestial. Y entonces empezó a decir no a la tradición familiar de cada año. La sorpresa familiar fue, ¿por qué no vas a venir? ¿Cómo así que ya no tomas? ¿Cómo así que ya no haces esto? ¿Cómo así que ya no haces lo otro? Y Ana empieza a sentir culpa. No porque hiciera algo malo, sino porque su límite activó una dinámica antigua, un patrón de comportamiento que había aprendido. Entonces, ¿qué va a pasar con esta mujer? Va a empezar a sentir esos sentimientos de culpa, pero ni siquiera sabe por qué. No le puede colocar un nombre preciso a esto. Entonces, la principal diferencia entre la culpa falsa y la culpa real es el origen. Mira, la culpa falsa puede tener dos orígenes posibles. Uno, nosotros mismos, el auto boicoteo, nuestra naturaleza pecaminosa, el diálogo interno tóxico, nuestros patrones de comportamiento aprendidos, inclusive tendencias temperamentales. Y la otra fuente es el diablo, el enemigo, ¿sí? El acusador, como lo habla Apocalipsis 12:10, ¿sí? Y este acusador lo hace en nuestra mente, en nuestra conciencia. Otro origen posible es la conciencia débil que está en nuestro propio diálogo interno, que es el primero del que te hablé. Y aquí quiero que vayamos a Primera de Corintios 8, del 7 al 13. Es importante que lo traigamos a la luz de la palabra de Dios para que estos términos de los que estamos hablando el día de hoy no pensemos que son inventados o que son términos humanistas, ¿sí? Y mira lo que nos dice Primera de Corintios, ya te voy a leer, 8, 7 al 13. Primera de Corintios 8, 7 al 13. Pero no en todos, espérame, no te me vayas, por favor, quiero estar segura de lo que estoy hablando. Sí, 1 Corintios 8. Bueno, antes de irnos al 7, mira lo que dice el 1. El título del capítulo 8 dice, lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Mira que hasta el conocimiento puede ser un ídolo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces empieza a hablar aquí el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios y hoy nos lo está hablando a nosotros acerca de esos ídolos. Entonces, ¿cuántos ídolos hemos estado formando nosotros que no nos llevan a realmente reconocer esa conciencia débil y no nos permite realmente ir más allá de nuestra propia idolatría? Mira lo que nos dice, continúa diciendo en el versículo 7, perdón. Pero no en todos hay este conocimiento, o sea, el conocimiento del amor de Dios. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, mira qué importante, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué es una conciencia débil? Una conciencia débil es una conciencia desinformada que produce una culpa falsa, que nos olvidamos de la gracia de Dios. Mira lo que nos continúa diciendo el apóstol Pablo. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, o sea, vianda, ponle de qué tú te estás alimentando. Sí, con qué estás alimentando no solamente tu alma, sino que con qué estás alimentando tu espíritu y con qué estás alimentando tu cuerpo. Dice, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, no es cuánto conocimiento tú tengas. Mira lo que nos dice, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¡Wow! ¡Qué importante es esto! Entonces, en esa conciencia débil, una conciencia desinformada y ególatra, no aprecia la libertad en Cristo, desconoce el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, desconoce la resurrección.
que ya no estamos llamados a vivir en esclavitud, sino a vivir en libertad, ¿sí? Entonces esa mente sigue esclava, considera cosas que no son pecaminosas bajo la religiosidad, bajo un legalismo, produciendo una culpa falsa, ¿sí? Y todo le decimos, todo es una prueba de Dios. Todo lo espiritualizamos y piensan que si no son lo suficientemente buenos, se van a comportar como un estándar elevado, ¿sí? Continuando buscando la aceptación de todo el mundo y no la aceptación de Dios, no reconociendo que somos aceptos, ¿sí? Por medio de Cristo, que somos amados y aprobados. Entonces puede ocurrir que somos más conscientes de nuestro pecado que de la gracia de Dios, ¿sí? Y todo lo convertimos en un pecado. Ahora, desconocemos la gracia de Dios que cubre, el amor de Dios que cubre multitud de pecados. La verdadera culpa se origina, entonces ya hablamos del origen de la culpa falsa. Ahora vamos a hablar del origen de la culpa verdadera. La verdadera culpa se origina en el Espíritu Santo, ¿sí? Segunda de Corintios 7:28. No, 7:18, 7:8 creo que dice aquí. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces en el 9 dice, pero mira que esta libertad vuestra no tenga ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y esta carne, por favor, vayámonos un poquito más profundo, que no es solamente la carne de vaca o volvernos vegetarianos, no, es con qué estamos alimentando. Pero más allá de eso, ya empezar a hablar acerca del origen de la culpa verdadera, ¿sí? Es traer esa convicción. Mira, el amor de Dios no permitirá que pequemos continuamente, así que Él trae convicción, pero la convicción no puede venir si yo no tengo una conciencia, si yo no estoy consciente de lo que estoy haciendo. Deshacerme de la culpa verdadera no es cuestión solo de compromiso o de cambiar o hacer mejor las cosas, requiere una tristeza piadosa. Mira, la culpa falsa viene de un miedo que me tiene, no siquiera un temor a Dios por respeto a Él, sino un miedo que me mantiene en esclavitud. Pero el amor de Dios que echa fuera todo temor viene y nos trae una tristeza piadosa que me lleva a un regocijo, que me lleva a un arrepentimiento. Por favor, repite conmigo allí donde estás. Arrepentimiento. Y podemos ver, por favor, Segunda de Corintios. Como les dije hoy, quiero irme un poquito más profundo en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 7:10. Y no es para entrar en polémica con respecto a la palabra de Dios, si es esto, si esto es así, si esto no es allá. Estoy segura que más de uno de los oyentes que está aquí tiene un muchísimo mayor conocimiento acerca de la palabra de Dios. Pero lo que quiero hacer es que traerte a través de esta luz, a través de esta revelación, para que empecemos a quitar todas esas fortalezas que no nos permiten renovar nuestra mente para conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y en 2 Corintios 7:10 nos está hablando de, ya te voy a decir, 2 Corintios 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo, la depresión, produce muerte. Nos vamos muriendo poquito a poco, nos vamos apagando poquito a poco. Mas, sin embargo, la tristeza que viene de Dios nos trae a un arrepentimiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa culpa falsa y qué vamos a hacer con esa culpa verdadera en estas festividades?
preciosas mujeres valientes y esforzadas. Primero, vamos a ver cómo discernirla. Quiero que te preguntes, que te hagas estas 5 preguntas para discernir si es una culpa falsa o una culpa verdadera. Primero, pregúntate, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja? Segundo, pregúntate, señala un acto, este pensamiento señala un acto o ataca mi identidad en quién soy yo en Cristo. Tercero, ¿este pensamiento o esta culpa es específica o es simplemente una neblina como algo está mal? ¿Este pensamiento ofrece una salida o solo me pesa y me carga? ¿Este pensamiento proviene de la palabra de Dios o de la opinión humana? Te voy a dar un par de ejemplos. Límite familiar. No puedo estar en todas las cenas. Esto es una culpa falsa, porque es que tú no eres omnipresente para estar en toda parte, ni puedes pretender darle gusto a todo el mundo y llenar las expectativas de todo el mundo. Otro ejemplo, elegir retirarte de conversaciones tóxicas. Esto es una culpa falsa. ¿Por qué? Porque ante toda cosa guardada, tú necesitas guardar tu corazón y tu corazón se guarda a través de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que tocas, de todos tus sentidos. Otro ejemplo, decidir descansar y no servir cada segundo, no estar corre para aquí, corre para allá. Eso es una culpa falsa. Estas culpas no tienen un pecado real, solo son expectativas falsas que tú te has impuesto o que te han impuesto los demás. ¿Qué solución vamos a tener? ¿Qué hacemos con la culpa verdadera y qué hacemos con la culpa falsa? Si es una culpa verdadera, hombre, pues vamos a sencillamente a traer un arrepentimiento a través de esa tristeza piadosa y a recibir la gracia de Dios. Vas a nombrar esa culpa verdadera, vas a arrepentirte, vas a reparar, ¿sí? Y vas a recibir esa gracia de parte del Señor. Ahora, ¿qué hacemos con la culpa falsa? Aquí ya es un poquito más profundo. En la culpa falsa, ¿sí? Según el Evangelio, nos manda a confesar los pecados. Y allí quiero que te dirijas, por favor, a Primera de Juan 1:9. Mira lo que nos dice Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. O sea, ¿quién es Él? Dios. Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Y si te vas al inicio de esos versículos, habla acerca de que Dios es luz y en medio de la luz Él quiere venir a esclarecer las tinieblas. ¿Listo? Entonces en esa culpa falsa, según el Evangelio, vas a confesar los pecados, vas a ser limpio de toda maldad y perdonar para siempre. Vas a centrarte en la gracia de Dios, vas a meditar en la cruz, lo que significa para ti la cruz, lo que significa para ti el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y lo que significa para ti pasar de las tinieblas a la luz admirables. Y vas a replantear ese origen, vas a darle un nombre nuevo y describir con precisión lo que tú sientes. Recapitulicemos. En la culpa falsa vas a cuestionarla, vas a nombrarla correctamente, vas a aceptar que tienes límites, vas a recordar que tú no eres Dios y vas a sustituirla con la gracia de Dios. Ahora, la culpa falsa a menudo te protege de enfrentarte a emociones más vulnerables y desafiantes, mujer. Mira, en este diciembre, por favor, cuando sientas esa culpa falsa, empieza a replantearte si es una tristeza, si es un miedo o si es una impotencia. En este caso, la etiqueta de la culpa es errónea. Cuando experimentas la culpa falsa, esencialmente te sientes culpable por ser humana. Sí, y somos humanos. ¿Qué significa? Que somos débiles. Pero Dios se glorifica en nuestras debilidades. Nos sentimos culpables por no ser omnipotentes, por no ser omniscientes y por no ser omnipresentes. En otras palabras, te sientes culpable por no hacer el trabajo de Dios. Y esto se llama codependencia y esto se llama idolatría a nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Como me dijo a mí en una ocasión una persona y yo se lo digo a ustedes, tomémonos un traguito de humildad.
¿sí? Debemos aceptar. ¿Qué debo hacer? Aceptar mis limitaciones humanas, rendirme ante Dios. Rinde tus emociones ante Dios. Ríndelas, por favor. Y cuando tú te rindes, empiezas a reformular tus expectativas sobre ti misma. La culpa te dice, estoy decepcionando a la gente. La rendición te dice, tengo limitaciones y soy una hija amada de Dios. La culpa te dice, debería ser perfecta. La rendición te dice, no soy perfecta y la gracia de Dios es suficiente. La culpa te dice, debería haber hecho más. La rendición te dice, di lo mejor de mí y elijo confiarte el resto a Dios. El antídoto a la culpa falsa, mujer, y la codependencia es una aceptación radical de tu dependencia de Dios. Separadas de Él, nada podemos hacer. Es elegir honrar con valentía la realidad de tus limitaciones humanas. Así que en esta Navidad, si es necesario decir no, di no con gracia. Si necesitas descansar, descansa. Si necesitas romper un patrón de comportamiento, hazlo. El equilibrio verdadero es posible cuando dejas que Dios tenga el centro de tu ser completo. Mujer, hemos llegado al final de este podcast. No te puedo decir que será el último, creo que vamos a hacer un último podcast para esta época de diciembre, pero me encantaría que en los comentarios me dijeras si te lograste identificar con alguna de estas culpas. Mira, el poder escribirlo, el poder manifestarlo en estas plataformas nos da la capacidad de mirar a otras mujeres y decir, wow, no soy la única por la que estoy pasando esto. Así que por favor, compártelo con otra mujer valiente y esforzada y otro hombre, porque estoy segura que aquí también lo escuchan hombres. Y acompáñanos una vez más en un café para el alma. Que tengas un excelente Thanksgiving y fiestas de Navidad.